junto con Rafael Romero, que me acompaña como todas las noches de Belmont Presenta, vamos a conversar en esta oportunidad con una compañera del colegio mío, no del colegio, de la universidad. ¿Qué debería haber estado en el colegio con ella? ¿Cuánto hubiera aprendido? No. En la Universidad de Lima, la primera promoción, fundadora, la señora Socorro Gutiérrez, que está aquí conmigo, mi pata de toda la vida. Y a su derecha se encuentra Gladys Isla, que es licenciada en obstetricia y que vienen a conversar con nosotros sobre lo que dije en mi editorial, o antes de la editorial, que dije que el trípode más importante era la salud, la educación y el trabajo. Sobre esos tres temas se concentra una institución sin fines de lucro muy importante que se llama AIDES, Asociación Iberoamericana de Derecho, Estudios Sociales y Seguridad Social. Es importante hablar de este tema porque esta noche, con teléfonos abiertos, después con Rafael, que me va a ayudar en las preguntas, vamos a analizar un tema que para mí es el punto de partida de esta conversación. Si hablamos del trípode, tenemos que empezar con una frase que me parece monumental por la importancia que tiene, que dice que la educación es salud. A mí me suena esto un poco parecido a la libertad de prensa. La medicina es como la libertad de prensa, o el doctor es como el que la practica. O tú te enfermas y después te vas a sanar a la clínica. Por ahí no sales tampoco, ¿no? Porque cuando uno entra a una clínica, también los virus y toda la historia que hay ahora, te fregaste. Entonces existe la famosa frase curarse en salud. Significa, antes de que te enfermes, ¿no? Te cuidas pues un poquito, ¿no? La medicina preventiva, en que el caso de ellas unen la educación con la salud, un poco como la educación es preventiva para una sociedad mejor. Tú haciendo una buena educación, tienes una sociedad súper, ¿no es cierto? Acá crecemos al 7%, crece el país, desarrolla, pero el peruano no desarrolla en la medida de su talento y su capacidad. ¿Por qué? Porque vive en estrés, vive en constante estrés. El smog, el traslado en el tránsito, 6 horas para movilizarse de un lado a otro de la ciudad, entre el ida y vuelta me refiero, ¿no? 2 horas y media para llegar a la oficina, media hora mientras esperas el carro, 2 horas más para llegar a tu casa. ¿Cómo puede rendir esa persona? La inseguridad también es un problema, pero la frase que es monumental, digo, la educación en salud. Socorro, tú como directora ejecutiva de AIDES, quiero que me expliques este concepto tan importante en tan solo esa frase y ahí empezamos a conversar de lo que quieras. Bueno, yo solamente quisiera decirte de que AIDES es una organización que se crea para unificarnos, juntarnos a un grupo multidisciplinario de personas en que con mucha sensibilidad y emoción social nos preocupamos más que nada por trabajar por los grupos poblacionales más deprimidos, pero especialmente por los sin voz, a lo que nosotros llamábamos sin voz. O sea, son aquellos que no dan rating, son aquellos que al político poco o casi nada lo motiva porque no lo va a llevar a ningún curul. Es el niño, digamos. Es el niño, efectivamente, y el adulto mayor. Cuando comienzas y terminas la vida y has trabajado y ya no eres nada. En ese vaivén nos encontramos con que dentro del estadio del niño había mucha protección, quién sabe, por Naciones Unidas, etcétera, etcétera, pero no con la adolescente. Y dentro del grupo poblacional de la adolescencia había un grupo muy, muy vulnerable que es las madres adolescentes, o sea, la maternidad precoz. Niñas que en algún momento entraron a la maternidad, unas por seducción, otras por violencia, y lo más triste, por violencia familiar. Caramba. Estas niñas son noticia, son importantes, los políticos se rasgan las vestiduras, los medios escritos y televisivos y hablados, todos ellos no saben qué hacer mientras es noticia. Pero la gran mayoría se preocupa y se sigue preocupando por los derechos humanos, no de la niña,
del violador, del agresor. A ver, ¿y eso? Claro, hay que cuidarlo, no le pueden dar pena de muerte, no le pueden hacer, no le pueden volver, no, cuidado que lo matan, cuidado que... O sea, cuidamos al violador. Al violador. No a la violada. No, a la violada, que puede ser una niña, ¿no? Es una niña que normalmente entra en los 11 años a esta etapa de la maternidad, pero no es porque recién la víspera entró a la afectaron sexualmente, no. Esta niña desde muy pequeña viene siendo uso y abuso de las personas que conviven con ella, ¿no? Entonces, sencillamente, esta criatura que realmente se convierte en una discapacitada permanente para toda su vida, porque ella va a somatizar, ella siempre va a arrastrar un problema, pero no el de la maternidad. Y ahí hay una confusión muy grande, cuando se dice, la niña no puede cargar con un hijo, producto de una violación, por amor a Dios, no es así. Esa niña ama entrañablemente a su hijo porque es lo único que le pertenece, es lo único que tiene. Lo otro es circunstancial para ella y lo bloquea. Pero nosotros nos dedicamos a trabajar un programa especial para rehabilitarla y para hacer con ella una ciudadana, porque queremos hacerle su educación más simple, fortificarla tecnológicamente y convertirla en un ente productor para que pueda darle sustento a ella y a su hijo. Pero con eso solo estamos resolviendo cuando el problema se presenta. ¿Y cómo evitamos que esto crezca? Bueno. Yo quisiera, Socorro, ¿qué te suscita el comentario de Socorro Gutiérrez, directora, en este caso ejecutiva de esta institución? Porque a mí me ha golpeado ese primer impacto. La prensa, los derechos humanos, miren lo equivocado que estamos, ¿ah? Acá no estamos inventando nada. Promueve al violador y cuida al violador. El violador, no es el violador, tenía razones, se enamoró de una niña, pobrecito. Su padre le pegaba cuando era chico, se van a la historia el violador. Pero a la niña la fregaron para el resto de su vida. ¿Qué te suscita con este comentario? Este es el problema de las víctimas y en todo orden de delitos. Los derechos humanos, parece mentira, están hechos para el delincuente y no hay presupuestos, estimado Ricardo, para las víctimas. No sé si la organización donde está la señora Socorro Gutiérrez, donde está la señora Gladys Isla, quizás pueda hacer campañas para que el Estado se sensibilice más. En este problema lo que me suscita es de raíz una falta de educación, porque cómo está caminando la educación sexual en los colegios, si los profesores están capacitados o no, para poder ayudar a los adolescentes para tener más cuidado. Y lo otro es que vivimos en una sociedad violenta. Concuerda perfectamente con lo que comentabas al inicio, donde todo lo que se da por la televisión, hoy Timaná, por ejemplo, está haciendo una novela, ya es famoso, va a ser la novela del delincuente este. No te extrañe que no el talento verdadero. Como la que tuvimos de Escobar, tengamos la de Timaná. ¿No? Bestial. Entonces, estos muchachos que son antisociales ya, van a violar y van a decir, bueno, después escribo mi novela, pues. ¿Qué piensa al respecto nuestra invitada? Bueno, la verdad es que nosotros venimos luchando primero por sacar adelante a esta niña, para que después no sea estigmatizada y decir, esa niña es el inicio de una prostitución, y es mentira. Esa niña es el inicio de una ciudadana, siempre y cuando se le cuide, se le enseñe y se le dé oportunidades. Pero para eso hay que hacer una serie de reformas legislativas. Reforma legislativa en la educación, reforma legislativa en lo laboral, porque esa niña no puede ir a perder ya más tiempo en estudiar materias escolares que no le van a permitir trabajar. Esa niña tiene que saber cómo se pesa, cómo se mide, cómo se hace el controlaje. Y eso no puede perder ella el tiempo en una secundaria común. Ella tiene que tener una nivelación escolar y luego una educación tecnológica que le permita acceder a un trabajo digno, que pueda con ello ganar su sustento y el de su menor hijo, por el que va a ser la razón de su vida y que la va a ayudar a salir adelante. Bueno, pero les decía que eso era el problema. Socorro, para ir conociendo un poco a Gladys, que es
una mujer comprometida hace muchos años. Así es. Trabajó en el Rebagliati por más de 30 años. Tiene una experiencia increíble, ha sido director de obstetricia de este hospital, de este importantísimo hospital que antes era el Seguro Social y ahora ya no sé qué es, francamente, no sé qué es. Pero Gladys Sila nos puede decir sobre este tema de las chicas que usted puede haber visto, de las niñas que usted puede haber visto, la cantidad de niñas que las embarazan, no porque algunas de ellas pueden haber sido seducidas malamente en su inocencia, y otras han sido violadas. Usted me contó un día fuera de cámaras de casos tan dramáticos que pareciera inventados en una película de Drácula, y me quedo chico, ¿no? Bueno, el problema de los adolescentes en el país es grande. En realidad nosotros en AIDS lo manejamos como las poblaciones, como lo ha dicho Socorro, son los grupos poblacionales de edad extrema. En relación a estos niños que hemos manejado ya en AIDS, nos hemos encontrado con aspectos terriblemente dramáticos, embarazos de niñas a partir de los 10, 11 años, de acuerdo al lugar de donde ellas provienen. Pero el problema, de repente, el embarazo, como dijo Socorro, es la consecuencia de una serie de acciones que se han venido realizando en estas niñas, acciones de tipo sexual. Por eso cuando nosotros hablamos de educación en las niñas desde el punto de vista sexual, no hablemos desde los 10, 11 años, sino de repente de edades más tempranas, para hacerles saber a ellas cuáles son sus derechos. Nosotros en AIDS hemos visto y tenemos la experiencia de manejo en niñas, en educación sexual básicamente, donde tienen que intervenir tres factores, hay tres componentes principales: la adolescente o la niña de por sí, los padres de familia y los profesores. Juegan un rol importantísimo porque lamentablemente tenemos que aquí jugar o lidiar con conceptos cerrados que se tienen en relación a la sexualidad. Cuando se habla, por ejemplo, en colegios de educación sexual, piensan que es enseñarles a tener actividad sexual a los chicos, pero eso no es así. Los profesores a veces no tienen los conceptos muy bien identificados en el aspecto sexual exclusivamente. Entonces, ¿quién pasa mayor tiempo con los niños en la escuela? Son los profesores. En el hogar, los padres. Entonces, muchas veces los chicos se dirigen a los amigos para buscar de repente una aclaración o un consejo, y no muchas veces es el adecuado. Una cosita, Gladys. Cuando nosotros hemos usado una palabra acá, cuando se tercerizó el amor en la casa, llamémosle el amor que lo ejerce la que cuida a los niños. En mi época le llamábamos mamá, mi mamá, ¿no? Los que podíamos tener una mamá, ahora le dicen nana, una palabra más elegante, ¿no? Esa tercerización también hace que, sin querer, porque es lógico, la empleada está en la casa, prende la televisión con la niña, y juntos ven programas de televisión. ¿Y de qué manera podemos nosotros hacerle ver a las autoridades hoy día en este programa, pero no lo está diciendo Ricardo Belmo? Ricardo Belmo, yo nunca he visitado un obstetra. ¿No es cierto? No podría. No puedo, aunque quiera, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero, ¿cómo le podemos decir a los dirigentes, a los congresistas, al gobierno, al presidente, a Nadine, que nos están viendo, oye, hagan algo por nosotros, los niños, que estamos abandonados? Usted que ha traído tantos niños al mundo. Usted, una preguntita, fuera off the record, como dicen los gringos off the record. ¿Cuántos niños calcula usted que ha traído al mundo? No, yo no me acuerdo. Nosotros atendemos partos desde que estudiábamos. O sea, puede ser unos 10.000. No sé, no me puedo acordar. Bueno, pero ¿cuántas madres que usted ha estado cerca de ellas? Bueno, sí. La verdad es que nosotros, la mejor forma que hemos encontrado de dirigirnos a estos sectores de la población es mediante los programas de educación en salud. Correcto.
nos hemos preocupado mucho, los hemos separado inclusive, pero en realidad hay algunas dificultades para desarrollar este tipo de programas en todos los niveles, Por ejemplo, mira Ricardo, nosotros tenemos indicadores para medir la situación de desarrollo de un país, y uno de ellos es, saliendo de repente un poquito del tema de los adolescentes, te quiero decir que medimos el desarrollo del país, por ejemplo, midiendo la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Si nosotros vemos cómo ha ido evolucionando la mortalidad materna y la mortalidad infantil, es cierto, en nuestro país ha bajado. Según los datos del Ministerio de Salud, en el 2012 estamos en 93, si no me equivoco, por 100.000 nacidos vivos. 93 madres mueren por problemas de embarazo o parto puerperio por cada 100.000 nacidos vivos. ¿No? Esa es la definición. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, dentro del ranking que tenemos entre los países de Sudamérica y el Cairo, ocupamos el 5º lugar más alto. O sea, antes era muchísimo más, antes eran 185 muertes maternas por, más o menos promedio, por 100.000 nacidos vivos, pero esas son las cifras a nivel nacional. Si nosotros nos caracterizamos por tener una población muy heterogénea. Pero entonces, si nos vamos a analizar, perdón un minuto, si nos analizamos nosotros por regiones, por departamentos o por localidades, encontramos que la mortalidad materna es alta. Fíjate, has dicho algo tú muy serio y acá no sé por dónde seguir con la entrevista, porque la entrevista tiene la violación por un lado, las madres que se mueren al dar a luz, ¿no? Hemos tocado ya 7 o 8 temas gravísimos. Y lo que no dicen las estadísticas es la cantidad de abortos que hay y que a eso quiero llegar. Si nosotros, cuando asistimos a seminarios, a mesas redondas, a congresos, y se determinan estrategias para disminuir, porque es un problema que lo tenemos en permanente estudio, ¿qué es hacia dónde se llega? Que se debe de implementar programas de educación, sobre todo en la gestante, porque hay que tener en cuenta una cosa, que cuando uno educa a una mujer gestante, está también educando a una madre y está educando a una familia. Entonces nosotros nos da pie para poder implementar desarrollar una serie de programas. Pero ahora lo que pasa es que esto ha estado también, por otro lado, muy manoseado y la población no quiere. Uno quiere, dice una charla, asisten 4, asisten 5. Entonces nosotros hemos visto en la práctica que para poder desarrollar este tipo de programas tenemos que determinar estrategias. Correcto. Yo quisiera, por razones de tiempo, ir fraccionando esta conversación. Vamos a abrir los teléfonos al público, para que sea el público. ¿Dónde está la cámara? ¿Cuál es la cámara? ¿Esta de aquí? Ya. Que nos llame por teléfono, y de estos 3 temas que hemos puesto sobre el tapete con las 2 señoras que nos acompañan, Socorro Gutiérrez y Gladys Isla, las 2 están comprometidas con la niñez, con la educación, con la salud de nuestros hijos, y no puede ser, digo yo, ¿no?, que estemos tan ciegos que, como ya los viejos no votan y no representan gran cantidad de electores y el niño no vota, estén desprolijos, abandonados por un gobierno o por un Estado que debe protegerlos. A ellos sí, no al que está con músculos, ¿no? Digo a los que están indefensos. Vamos a abrir los teléfonos y quiero decirles que en unos instantes, para que las niñas no se me duerman y para que ustedes se interioricen con lo que es otra institución que promueve el arte en la niñez, vamos a presentar después de esta entrevista a las niñas, para que no se me duerman. Fernando Guille, el productor del programa. Después de esto entran las niñas, ¿ok? Para que las niñas se puedan ir a su casa, porque estamos en vivo y son las 10 de la noche, ¿ok? Si tenemos alguna llamada telefónica, estamos en el aire. Muy buenas noches con Rafael y las 2 señoras de Aides que nos acompañan esta noche. Muy buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Estoy viendo su programa, estoy bastante... No escucho. ¿Aló? 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 Sí, ¿qué tal? Buenas noches, señor Ricardo.
Buenas noches, señorita o señora, ¿de dónde me llama? Aquí estoy llamando de Pueblo Libre. De Pueblo Libre. ¿Alguna reflexión? Sí, en realidad he estado viendo el programa, me parece muy interesante el tema de la educación. Bueno, yo le comento un poco que soy una madre joven. ¿Aló? Más fuerte, por favor. Sí, le decía que estoy viendo el programa, me parece muy importante el tema de educación en salud, justamente porque soy yo una madre adolescente, ¿no? Bueno, yo tuve mi bebé a una temprana edad y me gustaría saber de repente cómo se nos puede instruir, ¿no? Porque en realidad yo acabo de tener mi bebé hace unos 2 meses aproximadamente. Entonces, me llama mucho la atención los tips que nos han dado las dos expositoras de su programa. No sé qué consejos me podrían dar, cómo podría yo asistir a ese tipo de charlas, o cómo yo podría involucrarme un poco más con el tema. Muchas gracias. Miren, hambre de saber, de aprender. Mira la importancia de este programa. Si salvamos una vida hoy día, si evitamos una violación, menos esta noche, nos damos por bien servidos. ¿Cuántas violaciones? Hay una estadística. ¿Cuántas violaciones? No, porque la gente no denuncia. Exacto. Es muy difícil poder determinar aquello, porque aún, y esto no es que sea patrimonio de un estrato social deprimido, no, en todos los niveles se va a encontrar este fenómeno, pero la gente no denuncia. La niña se acostumbró a estar callada porque la chantajean, y los padres por el qué dirán. Y luego, cuando vencen estas dos barreras y llegan a las autoridades, comienzan a pasar la vía crucis para poder certificar legalmente que la niña pasó lo que le pasó. Una preguntita, rápidamente, para responderle a la señorita que nos llamó, señora ya, jovencita. Bueno, ¿a dónde debe ir? Nosotros hemos establecido un compromiso de dar unos programas itinerantes en apoyo a obras, porque nos hemos identificado enormemente, primero, aparte por la relación de amistad que nos une, es por la honestidad, esencia del programa y de quienes funcionan ahí, y sobre todo tú que lo encabezas. Gracias. Entonces nosotros, sin ningún tipo de interés personal, vamos a hacer los programas itinerantes por distritos, coordinando con los gentes de base del programa, del movimiento Obras. Qué lindo. Miren, se va sumando la gente, ¿no? Se va sumando la mejor gente. En Obras tenemos un predicamento. Con la mejor gente se construye el mejor país. No, es como, ¿no? El arroz con pollo se lo preparan las mejores cocineras. A mí me das un arroz y me das el pollo, que es lo mismo, ¿no? Y nadie se lo va a comer. Pero llamabas a una Rosita Ríos y te preparaba un plato magnífico. Tenemos la siguiente llamada. Quizá para completar la inquietud de la persona que llamó hace un momento, cuando una gestante, ¿qué comprenden los programas educativos? Comprenden aspectos relacionados al cuidado primero de la gestante, aspectos relacionados a la madre, cuidados al recién nacido, cuidados al niño, y qué cuidados deben de tener posteriormente a la mujer después del parto. Este es en relación a la gestación en sí, porque es importante, fíjate, hay gestantes que nosotros manejamos todavía acá en Lima, que no saben cosas elementales, por ejemplo, que son movimientos de un bebé dentro de la barriga. Y eso es algo tan fácil de poder enseñar y que nos va a demostrar la vitalidad de ese bebé que tienen dentro de la barriga. Nosotros enseñamos cuántos movimientos debe de tener un bebé durante un día. Mínimo deben de ser 10 movimientos. Si un bebé tiene dentro de la barriga menos de 10 movimientos, es porque ya está en peligro. Caramba. Porque fíjate, te diré con toda honestidad, un bebé dentro de la barriga no se muere de hoy para más tarde, salvo que sea por un traumatismo. Siempre es en forma progresiva. Hoy en día todavía tenemos mujeres que a veces se mueren sus bebitos y están 3, 4 días y no se dan por informadas. Pero si ella estuviera pendiente porque se le enseñó que debe de aprender a ver el movimiento de su bebé, hubiéramos previsto. Pero fíjate qué interesante lo que ha dicho Gladys, una cosa aparentemente tan simple, sí, ¿no? Pero para eso AIDS se compromete ya con nosotros y nosotros con ellos en apoyarnos mutuamente para que en estas
¿cómo le llaman? Itinerante, me gustó. Así es, me gustó. son programas itinerantes. Programas itinerantes, Así es. nosotros tengamos contacto contigo, Socorro, con la señora, y poder decir a dónde van a estar. Claro. Así es. Para que la gente acuda. Así es. Porque mira, tanta gente que nos ve, es increíble. Es increíble la cantidad de gente que nos ve. Que reitero, si hoy día una persona nos entendió lo que es la libertad de expresión, una persona, que la libertad de expresión es el respeto que yo tengo hacia las damas acá a mi derecha. No es lo mismo que yo converse con ellas, que converse con mis patas en mi casa, viendo un partido de fútbol, tomándome un traguito, ¿no? No es lo mismo. Todo tiene su sitio. Y tampoco es lo mismo que mañana me invite Gladys Isla, ¿no?, a conversar con unos niños de 7, 8 años para que les diga algo. Tengo que cuidar a ese niño, por lo mínimo respeto. Vamos a seguir conversando con ustedes, el teléfono está en pantalla, nos vamos a un corte, porque yo quisiera seguir un rato más con las señoras, un rato más, con 2 o 3 llamadas telefónicas, porque el público está llamando y reventando los teléfonos. Llamada en el aire. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? Ricardo, mira, ya esto es una epidemia de la prostitución infantil. Un señor de edad en la avenida José Pardo, en pleno Miraflores, distribuía drogas para alquilar, tenía una relación de clientes y alquilaba el cuerpo de las señoritas con los DNI, 3 DNI cada una tenía. ¿Quién está tomando acción? Muy lentamente, pero deben seguir en este asunto. Gracias, hermano. Muy importante tu reflexión, la siguiente, porque el tiempo nos gana en televisión, estamos en el aire. Buenas noches. Aló, buenas noches. Te escucho, hermano. Sí, buenas noches. Yo quisiera que toquen, por favor, sobre planificación familiar, porque de ahí hay gente, tantos hijos tiene, entonces de ahí no puede educar. Entonces de ahí viene la delincuencia, las pirañas. Eso quisiera tocar, por favor. Hay tanta gente, varios hijos tiene, me da pena, hay tanta gente, no puede educar. Eso quisiera toquen, por favor. Gracias. Vas a estar informado dónde van a dar charlas específicas sobre todos los temas que ustedes plantean. El siguiente tema, por favor. Llamada, la siguiente llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches. Habla Roberto Bautista de San Juan de Miraflores. Roberto, hermano, te escucho. ¿Cómo le va, señor Belmo? Muy bien y muy interesante su programa. Felicitarle por eso. Y habla un muchacho, un joven, padre de familia, que al escuchar a la persona, a la señorita de, acá, de su derecha, hablar un punto muy importante. ¿Qué tan importante ha hablado ella al decir de que una niña, al salir embarazada y convertirse en madre, ya no puede perder el tiempo tratando de aprender todo el currículum colegial que tiene que hacer en varios años? Está muy bien el punto de vista de la señora de que debería haber un instituto que se dedique a enseñarles y prepararles para poder obtener un trabajo fijo, un trabajo remunerado y que no pierda el tiempo en estar yendo al colegio para todavía estudiar las materias que, como bien lo ha dicho la señora, no sirven en la vida real, no sirven en realidad. Miren, muchas gracias por su llamada, el tiempo nos ha ganado. Vamos a darle las palabras finales a nuestras invitadas con el compromiso. Primero vamos a decir de dónde puede llamar la gente a partir de ahora para que el equipo de damas que trabajan con ellas, de personas y de profesionales, puedan ya empezar con los programas itinerantes. Tal vez va a estar cerca de su barrio, cerca de su casa, porque el canal es el vaso comunicante nada más. Nosotros, en lugar de comunicar como hacen algunos medios de comunicación que se arrogan y se rasgan la vestidura, la libertad de expresión, que ponen los avisos, los proxenetas, ¿no? Joven de 18 años, te hace de todo, llamar a... Eso se publicita en los periódicos hoy día. Bueno, palabras finales. Socorro y Gladys. Primero, mi agradecimiento por el compromiso con el movimiento Obras en busca de la mejor gente. Yo aquí, por lo pronto, ya puedo decir que tengo 2 señoras de primerísima calidad que pueden asumir, perdónenme que me tome esa libertad, asumir el gran problema de construir mejores padres, mejores hijos, mejores familias, no sé, mejores ciudadanos, ¿ya?
Tus palabras finales, Socorro, y las palabras finales de Gladys. Simplemente que yo soy la que te agradezco que nos hayas dado la pantalla, que es la mejor forma de llegar a los hogares, y sé que tienes una llegada masiva a aquellos sitios que están más carentes de esta información. Nosotros no vamos a dejar de lado colaborar en este punto. Sí, cualquier inquietud que tengan en lo que pueden pedirla, que por dónde comiencen la caravana de estos programas itinerantes, pueden dirigirse al correo AIDES-Perú. Vamos a darlo muy bien, ¿ya? Porque si no, te perdemos. AIDES Perú. AIDES sería AIDESS. Allá doble S al final, Sí. AIDES con doble S, correcto. De Seguridad Social. AIDES ¿Ya? Perú @hotmail.com. Perfecto. Repetimos, ¿ah? Porque esto es lo más importante del programa. Es el efecto rebote que van a tener ustedes ahorita. AIDES, Perú, con doble S al final, sí, Perú. @hotmail.com. Perfecto, ahí está en pantalla, señores. aidesperú@hotmail.com. Escriban todas las personas que quieran. No es la primera vez que van a salir en televisión. El tiempo en televisión es nuestro más... Al contrario. El problema es el tiempo. Pero muchas gracias. Gracias a ti, al contrario. Gladys, tus palabras finales brevemente. También agradecerte por darnos la oportunidad de dirigirnos y bien es cierto, tenemos el compromiso, no solamente de nosotras dos, sino trabajamos un equipo multidisciplinario en el aspecto de salud, porque nosotros siempre nuestro lema también ha sido hacer las cosas bien. Entonces, cada profesional en el aspecto que le corresponde, la forma como nos dirigimos son unas formas muy ágiles, muy participativas de parte de la población. Qué lindo. Entonces, creo que a todas las personas a quien lleguemos les va a encantar. Y vamos a apoyarlos mucho siempre y cuando sea. Nuestro mayor estímulo va a ser la participación de las personas que Perfecto, acudan. muchas gracias. Nos vamos a un corte y después de este corte vienen las niñas a darnos el gran ejemplo de lo que puede ser otra persona que se ha sumado a obras, que tiene una academia en un pueblo joven, con niñas que deberían estar en la televisión peruana y no lo están, porque la televisión no tiene tiempo para los niños. Vamos con ellas después de este corte y verán ustedes lo maravilloso que bailan estas chicas, el ballet, que es uno de los, digamos, bailes más impactantes por su belleza, su gracia, su dulzura, ¿no? Y su elegancia también. No se muevan.